a usted. Y todo esto porque la verdad es que mi especialidad no es la medicina ni la cirugía de cerebro. Así es que, por favor, no le confíe todo su futuro financiero a alguien que no sea un verdadero especialista. Esté seguro que a la gente que está facultando tenga las destrezas y capacidad y que si usted está en una posición directiva de liderazgo, les ofrezca el entrenamiento y la capacitación para que las adquieran. En ningún lugar está este asunto de empowerment más complicado que en el tema de calidad. El Dr. Deming escribió hace muchos años que los retos fundamentales en la calidad no tenían nada que ver con el trabajador, que los problemas fundamentales tenían que ver más bien con el sistema de trabajo. Él decía que cuando las cosas van mal, no es porque la gente lo quiera, sino porque el sistema no funciona correctamente. Bueno, el personal de planta siempre sabía eso. Así es que cuando ellos escucharon que esto se decía, todos ellos declararon victoria y salieron a tomarse unas cuantas cervezas. Asimismo, los altos directivos entendieron todo esto y le dijeron al señor Deming que tenía razón y que si se daban cuenta del problema, el problema son estos gerentes que están siempre preocupados por su ego, atendiendo cómo funcionan las cosas en su departamento solamente, con perspectiva cuadrada y siempre protegiendo su territorio. Así es que los directivos contrataron a un consultor externo de apoyo, colgaron algunos bonitos portes en las paredes, realizaron un gran programa de entrenamiento, declararon victoria y luego todos se fueron al club a tomar algunos escoceses con agua. Enseguida vino Jack Bradshaw, quien a su vez dijo que la mayoría de las personas en realidad crecen en ambientes negativos, con problemas de familia y que por lo tanto nadie se hace responsable. Bueno, los pocos que quedamos trabajando también declaramos victoria y nos fuimos a brindar también. Eso hizo que no quedara nadie en la empresa. La verdad del asunto es que para que esto de calidad funcione y para que el empowerment tenga éxito, todos tenemos que tomar responsabilidad. Esto se ilustra de manera excepcional en la antigua película norteamericana llamada High Noon. En esta, el héroe lo personifica Gary Cooper. Un grupo de malas personas llegaron a un pueblo del oeste, tiran balazos y forzan a los comerciantes para que les paguen protección. De hecho, hay más comerciantes que malos, y los comerciantes tienen más pistolas que los malos. Pero el grupo de malos había logrado que los comerciantes le pagaran esa protección. Bueno, llegó Gary Cooper y los comerciantes le pidieron el favor de que se enfrentara a los malos. Este trata que los comerciantes le ayuden, pero finalmente cuando viene el enfrentamiento, acaba Gary Cooper a la mitad de la calle principal, solo bajo el sol del mediodía, preparando su revólver y todos los comerciantes ocupados escondiéndose detrás de los mostradores de sus tiendas. Y por supuesto, Gary Cooper comienza a echar tiros, y como en todas las películas del oeste, el héroe gana matando a los malos. Por lo que los comerciantes salen jubilosos junto con los demás residentes del pueblo, todos gritándole y felicitándole, ofreciéndole su estrella de sherife. Cuando esto último sucede, Gary Cooper toma la estrella que le ofrecen, la tira al piso y se va porque es obvio para él que a menos que los residentes de este pueblo crucen algún día la línea de la responsabilidad y se enfrenten a su reto, solo es cuestión de tiempo antes de que cualquier sherife sea balaceado por la espalda por cualquier otro grupo de maleantes. Empowerment es la clave de la calidad. Es la clave para administrar el cambio y manejar el estrés que éste causa, e implica tomar la responsabilidad de nuestras propias acciones. Esto exige el desarrollar la capacidad adecuada y controlar las consecuencias de esas acciones. Creo que esto es suficiente por el momento, y regresaremos para hablar de cómo ejecutar e implementar todo esto. Muchas gracias. Comenzamos ahora con la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas, solo les pedimos que hagan únicamente una pregunta en cada llamada y que en lo posible sea breve. Ustedes pueden llamar directamente al estudio, a los teléfonos o al número de fax que están ahora en su pantalla. Les recordamos, por favor, alejar el teléfono de su pantalla al hacer sus preguntas para evitar interferencia. La primera pregunta nos llega vía fax, viene de la Federación Nacional de Comerciantes de la Bella Villa, Medellín, Colombia. ¿Cómo puedo desarrollar el conocimiento sobre mis clientes que requiero para construir una asociación con dicha clientela?
Creo que hay tres pasos críticos que toda persona debe tomar. En primer lugar, hay que tener contacto directo con el cliente y de manera continua y constante. Por ejemplo, miren ustedes el ejemplo de la Sony. Contacto directo con el cliente, ver dónde están ellos, averiguar dónde se encuentran, encontrarlos en las ferias, en las exposiciones, hablar con ellos, ver qué realmente es lo que quieren y necesitan. Luego, buscar contacto por escrito, encuestas periódicas, trimestrales, semianuales, anuales, que nos ofrezcan todos los datos. Pero lo más importante de todo es una corriente un contacto constante y continuo diario con cada cliente para que la empresa sepa a quiénes está sirviendo y a quienes están satisfaciendo las necesidades. Es más importante eso antes que estar concentrados en un trabajo. Lo importante es tenerlos de frente, verlos de frente, y esta es nuestra responsabilidad individual, hacer esto, mantener ese contacto directo. De esta forma manejamos el cambio y el estrés. Gracias, doctor. Vamos ahora a atender la primera llamada telefónica en nuestra comunicación interactiva con los participantes en América Latina. Un saludo para el Instituto Tecnológico de Cerro Azul, Veracruz. Le escuchamos. Doctor Velasco, la velocidad de los cambios provocan una disfunción en las organizaciones porque no todos los funcionarios tienen la misma disponibilidad. ¿Cómo cambiar a la velocidad necesaria y mantener el equilibrio en la función de la organización? ¿Y quién debe establecer la velocidad del cambio? Gracias. Creo que hay esta es una pregunta de dos partes, de doble. La primera parte es que hoy día tenemos nosotros oportunidades maravillosas para mantenernos en contacto al instante con todos los miembros de la organización. Por ejemplo, en mi organización, como ejemplo, somos una organización global o mundial y sin embargo tenemos contacto en tiempo real, instantáneo, utilizando el correo electrónico con todas las partes y todo el personal de nuestra organización en todas partes del mundo, con correo electrónico, con beepers, y podemos tomar decisiones en minutos que antes tomaban días y semanas enteras. La otra parte de su pregunta es cómo hacemos que la gente realmente, cómo la movilizamos para que vea la necesidad y luego trabaje coordinadamente. Sobre ese tema en particular vamos a hablar después, y voy a proponerles una metodología entrelazada para hacer que todas las personas de la organización se enfoquen y caminen hacia el mismo lugar, hacia el mismo punto. Esta es una forma muy interesante de arrancar. Vamos a ver la respuesta más adelante. La siguiente participación viene vía telefónica también del Instituto Tecnológico de Tepic, Nayarit, México. Sí, con un saludo de acá de Tepic, Nayarit. Le hacemos llegar la siguiente pregunta. Doctor Velasco, ha mencionado usted el reconocimiento total a la participación completa de los trabajadores, que incluso sus percepciones están en función de habilidades adquiridas y ejercidas realmente en la línea de trabajo. La pregunta es, sentimos que la organización debe de trascender el escenario del trabajo diario, del trabajo de la organización. ¿Cómo tratar el estrés, esos sentimientos que vienen de las áreas de interés de desarrollo personal de los integrantes de la organización, que es un elemento de satisfacción personal y que no está directamente en línea con la actividad actual en el trabajo? Esta es una pregunta excelente, porque creo que en todas partes del mundo cada persona, cada ser humano se encuentra ante este interrogante. En primer lugar, yo soy firme, convencido de la participación total. Yo creo que para manejar el estrés y el cambio es necesario tratarlo como un elemento de comunicación. La gente tiene que ver las cosas y saber cómo se hacen las cosas. La gente que está en la línea de ensamble y la persona que está ante la máquina de escribir, los que están manejando documentos, todos tienen que conocer de qué se trata
su organización, la organización que les paga. Nada es gratis, nadie espera que las cosas sean gratis. Yo creo que tenemos una sed de información para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo en la organización. Así que, en primer lugar, es necesario que la organización sea transparente y que reciba y que comunique toda la información verdadera para que se sepa a todos niveles quién es la competencia y qué hace la competencia. Toda persona integrante de la organización tiene que saber qué es lo que busca el cliente que recibe esa carta que él o ella están escribiendo. Esa es la primera clave. La segunda clave es que tenemos que pensar en que la vida no es solamente dentro de un contexto de una organización donde pasamos 8 horas al día. Creo que la organización tiene una responsabilidad de seguir, de trascender esas 8 horas de trabajo. Creo que tenemos que ofrecer como organización y ayudar a que la sociedad ofrezca vivienda, escuela adecuada para las personas, para que la persona que trabaja no se vea negativamente afectada. Una organización vive dentro de un medio ambiente, dentro de una sociedad que debe a su vez mantener y ayudar a sostener a esa empresa, a esa organización, porque los clientes son muy importantes en cuanto a la comunidad en donde estos clientes viven. Así que es necesario ampliar la definición de quiénes son los clientes, este concepto de clientela, quiénes son los clientes de esta organización empresarial, la comunidad. Y esto también involucra y se aplica a la educación, a todo, porque todas estas son causas de estrés, son causas que interactúan en la organización, con la organización. Ahora nos trasladamos a la Ciudad de México. La siguiente pregunta es formulada vía telefónica por la Comisión Federal de Electricidad, Auditorio Atoyac, México, Distrito Federal. Bienvenidos. Buenos días. Para lograr la facultad o empowerment, ¿cómo se puede cambiar la actitud del trabajador para lograr su sentido de urgencia, destreza y responsabilidad? Gracias. Empiezo a partir de un presupuesto fundamental, de que la gente quiere tener éxito en su vida y en sus trabajos. Y si cada uno de nosotros entiende cuáles son las condiciones para el éxito, entonces haremos lo mejor que podamos para lograr estas condiciones. Creo que se trata de un tema de comunicación, de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer para sobrevivir y tener éxito. Nosotros tenemos que, los líderes de la organización, tenemos que establecer el cuadro de qué significa éxito, qué es un buen trabajo, cuáles son las exigencias del ambiente y de los clientes. ¿Y cómo se hace esto? Ofreciendo los sistemas que hacen que el cliente y el empleado de la empresa tengan contacto, para que la cara y la voz del cliente sean familiares para el empleado de la empresa. Y esta información es importante porque el 95, 96, 97% de los trabajadores de cualquier organización tienen el deseo de servir bien a sus clientes, y es necesario que nosotros ayudemos a los empleados a lograr su cometido bien y a satisfacer ese deseo. Ahora nos trasladamos a la ciudad de Lima, en Perú, con nuestro saludo al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones. Le escuchamos. Buenos días y felicitaciones al doctor Velasco por su magnífica exposición. Una pregunta que nos alcanza nuestro jefe de administración: ¿cómo evitar que el empowerment sea usado de manera ineficiente? Muchas gracias. Creo que voy a prestar las palabras del presidente Kennedy.
lo mejor que podemos hacer es dar facultad a las personas. A corto plazo el empowerment es ineficiente, a corto plazo quizás, porque uno habla, uno discute, uno debate y analiza. Por supuesto, yo sé cuál es la mejor respuesta y la tiene el jefe probablemente, y es obvio que hay que tomar decisiones y seguir adelante, pero en realidad la dificultad radica en la aplicación, la implementación de estos planes y de estas decisiones. ¿Cuántos no quedamos atrapados en las decisiones y luego no se aplican estas decisiones? Así que a largo plazo, la facultad, el empowerment es la forma más corta, más eficiente, y la metodología directa es muy ineficiente porque decidimos y no lo hacemos. Decidimos y no aplicamos. ¿En cuántas reuniones no está usted donde se toman decisiones y luego volvemos a la siguiente reunión y no se ha hecho nada entre tanto? La gente se propone hacer algo pero no lo hace. Y cuando uno le da facultad a la gente, cuando uno les da el empowerment, entonces usted les está responsabilizando de aplicar esa decisión para que la decisión no sea. Así que esta metodología no es ineficiente, sino la más eficiente, la más eficaz. Y de Lima, Perú, regresamos a México. La siguiente participación proviene de la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa, Puerto Vallarta, Jalisco. La escuchamos. Muy buenos días, doctor. Habla la licenciada Carmen Ortiz del Centro Universitario de la Costa del Hotel Camino Real de Puerto Vallarta. Mi pregunta es, ¿cuáles serían los indicadores para conocer si el estrés está aceptando a una empresa? Doctor Velasco, lo esperamos en Puerto Vallarta. Muchas gracias. Me encantaría visitar Puerto Vallarta, y yo he estado allí en varias ocasiones. Creo que la mejor forma de saber cuándo el estrés está realmente afectando a la organización es que usted lo ve en las personas, ve en el semblante de las personas, en el rendimiento, cuando la gente trabaja más y logra menos, y cuando la gente trabaja más y ya sonríe cada vez menos. Ahí vemos que están afectados. El trabajo no puede ser solamente una tarea, un yugo, debe ser también divertido. La gente no se muere por el trabajo duro, sino más bien por el trabajo equivocado. Hay que observar a la gente cuando trabajan demasiado y logran muy poco, y cuando trabajan demasiado duro y no tienen tiempo para sonreír. Ahí es cuando tenemos que ver directamente que las consecuencias del estrés son muy fuertes y negativas. Muy buena pregunta. Y de México vamos a Brasil. La siguiente pregunta la formulan desde el Servicio Nacional de Aprendizaje Comercial, Departamento Regional en Bahía. La escuchamos. Sí. Sí, hola, buenas tardes. Felicitaciones. ¿De qué manera podríamos implementar cambios en la organización en países donde no se prioriza la educación de base, donde nos hace falta buenas condiciones de salud, habitación, entre otras? Creo que es necesario empezar por el comienzo, y en todo proceso de cambio hay que empezar con las necesidades básicas. Creo que no se puede esperar que la gente trabaje duro si no están bien alimentados o si están viviendo en la calle. Yo creo que debemos empezar, y repito, en una operación en la antigua Unión Soviética. Lo primero que hicimos fue asegurarnos de que tuvieran todos suficientes alimentos, y lo segundo fue asegurarnos de que tuvieran vivienda adecuada, y entonces ahí empezamos a trabajar, y entonces a partir de eso entonces trabajamos para darles facultades a los empleados dentro de la organización, y yo creo que por ahí es que hay que empezar. Es necesario hacer que la gente participe en su proceso y que todos entiendan de qué se trata y que todos estén de acuerdo en continuar trabajando, y que además vamos a trabajar en asegurar que tengamos buenas condiciones de vivienda, de educación y alimentación adecuada para poder rendir bien en el trabajo. Todo esto funciona en conjunto, integradamente. Es muy buena la pregunta, y es verdad que en muchas partes de este mundo, en realidad, por ahí es que tenemos que empezar a manejar el cambio. Y ahora de Brasil vamos a Panamá. Formula la pregunta la Universidad Tecnológica de Panamá. Escuchamos.
Sí, buenas. Nuestra pregunta es, ¿qué pueden hacer las empresas de nuestro país que están en vías de desarrollo para evitar el estrés y la frustración que se generan los recursos humanos cuando se les exige competitividad y excelencia, pero no es retribuido en la forma equitativa con el rendimiento exigido? Creo que la recompensa viene en muchas formas. Yo creo que el orgullo es una gran recompensa, un gran premio. Creo que casi todo el mundo quiere hacer las cosas bien y quieren hacer buenas cosas. Yo he trabajado en una fábrica de Tijuana, por ejemplo, y me he sorprendido al ver que uno va a esta fábrica y uno ve cómo la gente está realizando tareas en un ambiente que realmente deja mucho que desear. Sin embargo, el gran premio y la gran recompensa y la satisfacción es que todo el mundo allí en esa empresa, en esa fábrica, sabe exactamente cuán buen trabajo está haciendo y cuán bueno es su equipo, y tienen esa satisfacción. Más de 600 personas en esa planta saben que ellos están cumpliendo las metas que ellos se han impuesto. La información y el orgullo que vienen del logro es importante a corto plazo. Yo creo, por supuesto, que es necesario ofrecer una recompensa económica que viene materializada en un cheque, en un bono para alimentos o en vivienda, en mejor educación. Todo este tipo de ayuda y de apoyo y a nivel económico es muy importante. Pero empecemos con el orgullo, con la satisfacción personal, que la gente se sienta orgullosa y contenta con lo que hace y pueda estar orgulloso de lo que hace en su trabajo y de un trabajo bien hecho. Regresamos a México. La pregunta viene de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Hispanoamericana, Coacalco, Estado de México. Buenos días, doctor Velasco. ¿Cómo se podría manejar el estrés cuando el trabajo depende de decisiones políticas o gubernamentales, y cómo evitar la centralización? Muchas gracias. Vamos a ver si puedo contestarle su pregunta, porque he trabajado con una serie de organizaciones gubernamentales y agencias en todo el mundo. Creo que hay dos factores interrelacionados aquí que se pueden separar. En primer lugar, volvemos al tema, es que la realidad es que vivimos en un mundo político. La realidad es que se van a tomar decisiones a nivel político sobre fondos, sobre objetivos, etcétera. Y esos legisladores son nuestros clientes, y los clientes también pueden ser irrazonables, irascibles, impredecibles, y sean políticos o sea una persona que tiene pesos en su bolsillo, no importa, el cliente es el cliente, aun cuando no siempre esté en lo correcto, nunca están equivocados. Y es necesario comprender eso. Así que, en primer lugar, el político es el cliente. Ese es el punto número uno. Otro punto es que dentro reconociendo que hay que servir al cliente aun cuando a esta persona sea irrazonable, es necesario, para manejar el estrés, definir las reglas dentro de una estructura gubernamental para ver quién es el que toma qué decisiones. Una de las cosas que ocurren en las organizaciones gubernamentales en todas partes del mundo, no solamente en el gobierno, es que hay comités, hay políticas, y nadie es responsable de nada. O sea, nadie asume esa responsabilidad. Es necesario reunirse y decir, bueno, yo me responsabilizo de tal cosa. Tal persona asume tal otra responsabilidad. Y esta persona toma tal decisión y esta otra. Así que en este mundo hay todas estas organizaciones que tienen todos estos peros. Es necesario tratar al político como cliente, definir las reglas que hay entre ustedes para acerca de quién toma qué decisiones, y de esa manera ustedes pueden manejar el estrés dentro de una organización gubernamental. Volvemos al Brasil. La siguiente participación es de KTV Comunicaciones Limitada, Río de Janeiro. Bienvenidos. Hello. Sí, lo escuchamos. Okay. This is the question that I'd like to ask Dr. Velasco. Esta es una pregunta para el doctor Velasco, pero quisiéramos primeramente felicitarlo
por esta conferencia tan interesante. Mi pregunta es la siguiente. Uno de los conceptos claves que él está sugiriendo para el manejo del estrés y del cambio organizacional es precisamente el concepto del empowerment. Y sin embargo, el empowerment puede ser bueno para la sociedad que esté bastante madura en cuanto a valores. Lo que a mí me preocupa es que aquí en Sudamérica, ¿cree usted, doctor Velasco, que si se le da poderes y facultades a las personas que no están preparadas para asumir responsabilidades y responsabilizarse, acaso no sería esto contraproducente a los principios que estamos tratando de lograr? Entiendo su preocupación y ciertamente esto es muy importante y a todos nos preocupa esto porque la clave del empowerment es como la democracia, uno confía en la gente, en el pueblo, pero si el juicio, la capacidad del pueblo para tomar para tomar la decisión correcta entonces falla, entonces tenemos un fracaso. Es importante que haya esa destreza y ese conocimiento, y nuestra responsabilidad es ofrecer ese conocimiento y esa destreza porque toda democracia se basa en su pueblo, en la gente dedicada y educada, y esa participación tiene que ser educada, informada, y esta es la clave. Es necesario elevar el nivel de educativo y el nivel de compromiso y de dedicación a través del proceso de empowerment. Y de esta manera, entonces, se puede realmente tratar de estos asuntos que nos preocupan a todos. Mientras más educada está la gente y más dedicada, mejor capacitada estará para tomar esas decisiones. Ahora saludamos a nuestros vecinos en la ciudad de Tijuana. La siguiente participación es del Instituto Politécnico Nacional CITEDI Tijuana, Baja California. Escuchamos. Muy buenos días, doctor Velasco. En virtud de los largos espacios de tiempo que se emplean para una mejora en el campo de la educación, ¿qué herramientas recomienda además del control total de calidad? No creo que la capacitación para capacitarse requiera tantísimo tiempo. Creo que se lo puede hacer en el trabajo mismo y se puede implementar un sistema de mentores dentro de la organización. Yo creo que no hay que pensar en la educación como una actividad dentro de un aula, sino también una actividad en el trabajo. Y yo sé que en mi organización nosotros capacitamos a los programadores en varios idiomas de programación en 3 semanas. Como mucha gente le toma 6 semanas, nosotros lo hacemos en 3 semanas. ¿Cómo lo hacemos? Porque hacemos que la gente participe en este proceso, en el trabajo, trabajando con los más experimentados, y piense en la capacitación y en el desarrollo como una actividad dentro del trabajo a nivel incremental y gradual, y entonces usted encontrará que no se lleva tanto tiempo. Otro comentario: si usted cree que la educación es cara, mire, la ignorancia es más cara. Es 1000 veces más cara la ignorancia. Gracias, doctor. Vamos ahora al Estado de México. La siguiente pregunta la formula la Comisión Federal de Electricidad, Centro de Capacitación Ixtapantongo, Valle de Bravo, Estado de México. Sigan. Le escuchamos. Hola. Parece que se ha perdido la llamada. Vamos a continuar. Damos paso a una pregunta de fax, doctor. Nos llega de Rambert, Tijuana, Baja California también. Dice, ¿no toma demasiado tiempo y esfuerzo el sistema de manejo de un acuerdo de desempeño entrelazado? Creo que toma tiempo, sí. Se lleva bastante tiempo, pero también creo que se lleva menos tiempo que el tiempo que la gente pasa en reuniones que nunca se implementan y que no se hace el seguimiento, y que luego vuelven a otra reunión y sí se dan cuenta de que tampoco hicieron nada en el interim. Así que yo creo que si ustedes enfocan a la gente en lo más importante que hay que hacer, aunque sean pocas cosas, y si se los anima y se les alienta y se promueve la responsabilidad entre ellos, entonces se acorta este tiempo de administración y de ejecución, que es lo más importante, porque es el tiempo que realmente cuenta, porque el tiempo que crear el resultado es el tiempo que vale la pena, que es el importante. Este es un proceso mucho más eficiente porque se hace el trabajo enfocados
y de acuerdo en lugar de ir a ver si se arregla lo que no funcionó. El siguiente participante nos llama desde la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, Tula de Allende, Hidalgo. Escuchamos. Buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Podría comentar sobre la influencia de la remuneración económica sobre el empowerment, considerando que existen instituciones con presupuesto asignado donde la remuneración es fija? Dos puntos importantes. Número uno, en muchas